y creo que no había leído todavía Irse, pero hubo una presentación muy bonita, no porque fue la presentación aquí en Madrid, en la banca, y me... Sí que lo habías leído, porque me dijiste... Bueno, ya verás que yo soy capaz de preguntar sin haber leído un libro, ¿no? Tienes que acercarte. ¿Esto? ¿Qué? Tienes que hablar con el micro puesto. Sí. Vale. No recuerdo si lo había leído o no, yo creo que no lo había leído y lo leí luego, lo estaba leyendo, no recuerdo bien. Pero sobre todo lo importante era que fue que conocí a Esmeralda y pues seguramente como algunos de los que reconozco aquí que la conocéis, pues ya nada es igual en mi vida, o sea, ya todo lo que tiene que ver con el amor a los libros, a la literatura, y todo lo que tiene que ver con grandes conversaciones personales y llevadas otra vez a la literatura y tal, ya todo eso ha cambiado, ¿no? Somos muy amigos y me va a costar mucho trazar una línea. Hoy estábamos hablando justamente, estaba con ella preparando un poco esta charla y hablando de que es muy difícil, o mejor dicho, es muy fácil para los lectores entrar a adivinar o a querer adivinar qué parte es biográfica o qué parte no. Sobre todo es un juego muy divertido, ¿no? Que todos hacemos, ¿no? Acaba de fallecer tristemente Paul Auster y es un autor que siempre ha reconocido que ha utilizado mucho de su material biográfico en sus novelas, ¿no? Como no se puede hacer de otra manera. Entonces los lectores, como digo, jugamos mucho a eso, ¿no? A ver qué es autobiográfico o no. Recuerdo que en el Irse, en la novela, pues hubo aquí un debate muy grande sobre lo autobiográfico y lo no. En este caso a mí me ocurre lo contrario, es que yo sí conozco la biografía, yo sí conozco lo que de aquí, o parte de lo que de aquí es verdad, ¿no? Y entonces vamos a tratar de hacer una línea, un muro, mejor dicho, de contención, porque lo que vamos a hablar aquí hoy es de literatura, no es de la biografía de Esmeralda, que es muy interesante, pero queda para otra conversación. Bueno, dicho esto, es un libro que recomiendo mucho su lectura, de verdad, lo digo de corazón, porque es un libro, y antes que yo lo ha dicho muy bellamente Rosa Regás en el prólogo, que os recomiendo que leáis si no habéis comprado todavía el libro, porque habla de dos cosas muy interesantes en la literatura de Esmeralda, que yo creo que está en toda la literatura, pero sobre todo en este libro particularmente, que es el amor en toda su extensión, no solamente el amor de pareja o el amor de los hijos, es el amor a la familia, el amor a los amigos, es el amor de la manera... El amor humano, no el amor a Dios o el amor, no, el amor entre humanos, por un lado, y la ausencia, ¿no? La ausencia del otro, y cuando el otro no está, o está elidido, o está implícito y no está aquí, ¿no? Y son dos cosas que quizás, si te parece bien, Esmeralda, me gustaría arrancar leyendo del prólogo. Luego vamos a hablar del prólogo y de cómo se ha hecho el libro, y de por qué este libro es así, y los cuentos que tiene, y de algunos cuentos, y luego se anima Esmeralda, nos puede leer algo, porque yo soy un pésimo lector, me ha pedido que lea, y yo voy a pedir, os recomiendo sobre todo que yo no lea. Y luego igual tenemos preguntas y tienes cosas, ¿no? Pero entonces sobre el amor dice, Esmeralda Verbel se adentra en los secretos del alma de quien está permanentemente enamorado. Un enamoramiento que es sobre todo una actitud general del individuo más que un sentimiento tópico dirigido al otro. Me parece que es como define perfectamente, pero lo que cuenta durante todo el libro. Y luego habla de la ausencia. Este es el prólogo, que es de Rosa Regás. Y sobre la ausencia dice: la ausencia, tal vez el ausente, son protagonistas sin serlo de estos relatos. No se habla de ellos, no se los nombra. A veces ni siquiera aparecen en el horizonte de la historia. Pero aunque suena a contradicción, la ausencia es siempre presente. Sobre todo en los cuentos que tienen que ver con las relaciones de pareja, el otro, que simplemente es mencionado, aparece constantemente. Y ya lo último que voy a leer, también sobre la ausencia. Tal vez lo más impresionante de esta prosa sea la capacidad de la autora de decidir qué no dice.
es decir, de sugerir, de que sus palabras muchas veces arrancadas de una concepción poética del mundo y del amor, sean la parte visible de un discurso que se esconde en sus entrañas. Me parece bellísimo. Bueno, Esmeralda querida, enhorabuena de verdad porque es un libro estupendo y es un libro que a mí me produce curiosidades, ¿no? Yo he definido un poco esta charla como curiosidades, ¿no? Y si empezaba diciendo que yo he sido muchos años editor, pues la primera curiosidad quizás es como editor, ¿no? Y sí me gustaría que nos hablaras un poco formalmente cómo se constituye este libro, porque es un poco particular, son 2 bloques de cuentos, en fin, que nos cuentes un poco. Mi editor, el editor de Comba, bueno, primero de todo, muchas gracias. Gracias a Lola también por ofrecernos este espacio. Y a vosotros, a vosotras, porque yo cuando me di cuenta que era puente pensé, madre mía, o sea, pero ¿quién va a venir a escucharnos? O sea, que gracias por venir, ¿no? Y a Pepe por aceptar también presentarme, que es muchísimo trabajo presentar un libro. Entonces es verdad que yo a Pepe lo recuerdo ahí, donde está María, sentado, cuando presenté Irse en esta librería, y siempre me hacen más o menos unas preguntas a las que estoy más habituada, ¿no? Es terapéutico escribir, era un diario muy personal el Irse y tal, y de pronto alguien ahí sentado me empezó a hacer unas preguntas que dije, caray, debe ser un periodista, ¿no? Y entonces lo cliché y al salir le dije, oye, tal, nos fuimos a tomar algo y luego nos hicimos muy amigos. Entonces me hace mucha gracia este desplazamiento, ¿no? De alguien que estaba ahí y que ahora esté aquí presentándome. Entonces este libro comparte 2 libros. Uno es El hombre que pagaba noches enteras. Imaginaos qué título le puse con 20 años, 25 años, que era mucho más ingenuo. Y bueno, es un título que tiene que ver con uno de los cuentos, ¿no? Hay un bloque de cuentos que es los que escribí cuando era muy jovencita, pues sí, 25, 30 años, y fue mi primer libro, El hombre que pagaba noches enteras, un libro de relatos que además bueno, quedó finalista, o sea, bien, pero la editorial quebró, nunca más, yo tardé muchísimo en volver a publicar, en que algún editor se interesara en lo que hacía, mucho, era una carrera con mucha tenacidad, ¿no? Y ese yo lo di ya como por un libro fuera de combate, o sea, ya hice eso, he hecho muchas otras cosas después, y entonces el editor de Comba, Juan, me dijo, me gustaría mucho editarte tus primeros cuentos, que me pareció un lujo, porque pensé, ¿quién quiere editarme algo de los 30 años, ¿no? O de los 20 y algo? Junto con cuentos nuevos. Y ahí pensé, mira qué interesante, porque además venía de los testimonios de adolescentes, de los testimonios de maltrato, del Irse, del de los puentes, que es biográfico, de lo prohibido. Yo pensé, por favor, echa mano a la imaginación ya, porque me va a dar algo con tanta biografía, o sea, es como tanta exposición, ¿no? Pues bueno, era lo que en ese momento necesitaba escribir. Y entonces me puse a hacer cuentos nuevos, que es este segundo bloque, Así es el juego, en los que recuperé cuentos antiguos que no estaban muy bien y pensé, a ver si eres capaz de meter mano en estos cuentos y dejarlos más o menos decentes para poderles presentar al editor. Y entonces me puse con los nuevos y de los antiguos, o sea, los primeros que escribí, me puse a leerlos hace muy poco y me quedé muy sorprendida porque tengo cuentos de 25 páginas. Yo ya no escribo un cuento de 25 páginas para nada y no me acordaba. O sea, es que no me acordaba ni de la temática ni de esa escritura mucho más barroca, fresca, porque eso sí que lo he... Bueno, también he pensado, pues mira, también está bien, era algo más fresco, ¿no? De ese momento que no había ni estudiado, ni hecho talleres, ni nada, ni sabía nada de técnica narrativa, ni nada. Y yo ahí escribiendo unos cuentos muy arriesgados en los que hay un incesto, además, que dije, ¿qué es esto? Estaba leyendo, digo, ¿pero qué es esto que has hecho? O sea, pues, qué atrevida, ¿no? O sea que muy asombroso y muy osado también por Juan, por el editor, que quisiera aunar los 2 bloques
Y bueno, de momento nadie se ha quejado mucho, o sea que ahí están, ¿no? Muy bien. Bueno, y luego hemos empezado leyendo algunos trozos del prólogo de Rosa Regás. Cuéntanos un poco cómo fue la relación con Rosa Regás, cómo fue que ella se animó a hacer el... ¿Conocéis a Rosa Regás? Porque, claro, es muy conocida, pero ya no sé si sí, todavía es una mujer así directora de la Biblioteca reconocida. Nacional aquí en Sí, Madrid. sí, sí. Pero bueno, como hay tantos escritores que vienen de nuevo, no sé qué, ¿no? Pues yo conocí a la hija de Rosa Regás, a Mariona, y nos hicimos amigas, y un día me dice, mi madre es escritora, así, ¿eh? Digo, ¿y quién es tu madre? Me dice Rosa Regás, y dije, ostras, chica, pues haberme dicho antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a leer más porque Mariona me pasaba sus libros, y un día nos fuimos a la casa que ella tiene ahí en Llofriu, y entonces Mariona le dijo, ella también escribe algunas cosas, no sé qué, yo hacía 4 pinitos de escritura, y Rosa lo leyó y me dijo, está muy bien, yo, si publicas esto te haré un prólogo, ¿no? Y me hizo un prólogo muy, muy bonito. Para mí fue todo un lujo que Rosa Regás me hiciera un prólogo hace tanto tiempo. O sea, que ese prólogo pertenece a la primera tanda de libros del hombre que pagaba noches enteras. Sí, y ya entrando un poquito en el libro, sí me gustaría que nos contaras como tú como escritora, y esto también estamos todavía en la parte de mis curiosidades como editor, tú como escritora, si lo recuerdas, ¿desde dónde escribiste y escribías y surgían las historias cuando tenías 25 o 30 años y en este momento? Es decir, ¿cómo, o si crees que en algo ha cambiado tu postura como autora y tu manera de generar las historias entonces y ahora? ¿Se ha cambiado literariamente, dices? Sobre todo o en el impulso, o en la fuente de escritura. En la fuente de inspiración, fuente. sobre todo. O sea, ¿dónde te colocabas tú entonces y dónde te colocas ahora y cómo surgen las historias, ¿no? Entonces y ahora. Claro, ha pasado tanto tiempo. No lo sé. Yo trabajo mucho con la materia de la vida, ¿no? Con la materia prima, o sea, con lo que conozco. Sin embargo, en toda esta primera parte no hacía o sea, no cogía partes tan biográficas. Digamos que no quiero decir que tenía más imaginación que ahora, porque no creo que sea eso, pero partía de alguna cosa que pasaba primero en casa de mis padres. Eso es una gran fuente de inspiración. La casa de mis padres, ahí sí que me inspiraba muchísimo, ¿no? Entonces, una pequeñita anécdota, un pequeño gesto o un diálogo con alguno de mis hermanos o alguna observación continua de lo que mi madre decía y no sé qué, eso rápidamente me daba para construir una escena. Y de ahí es verdad cuando tú has dicho esto, ¿no? Que hay cosas que reconoces. Claro, si no me conocéis, pues no las reconoceréis, porque está claro, pero bueno, las puedo contar después. Sobre todo de ahí, ¿no? De la experiencia propia, es de donde más. Pero no todo, porque hay este cuento que me sorprendió tanto, el de, ¿cómo se llama ese cuento? ¿El de Lucas? No, los antiguos, el de Lucas. No me acuerdo ni el nombre de los cuentos. La ciudad de los muertos. Una cosa, mira qué título, La ciudad de los muertos. O sea, una cosa. Toda ahí tan pancha, 25 páginas. Pues no tengo ni idea de dónde. Hay algo maravilloso en escribir y supongo que en cualquier arte, que es el asombro que te produce cuando empiezas y tiras de un hilo que igual ese hilo es una frase, ¿no? O una palabra o no sé, algo que acabas de leer. Tiras de ahí y de ahí nace un mundo que es realmente, para mí lo más bonito de escribir es el asombro que a mí misma me produce lo que me surge. Hasta el punto de que algunos digo, ahora, eso lo he escrito yo. Claro, no voy a acordarme de todo lo que he escrito. No, es imposible. Pero el asombro es importante. Luego a veces es una palabra, me viene como una retahíla. ¿Sabes cuando tienes un sonsonete ahí? Pensaba, tira de ahí a ver qué pasa. Y tiras, sí, y de ahí. Es lo mismo que cuando doy clases. Haces una consigna, todo el mundo, qué difícil, qué difícil. Y la gente hace unos textos excelentes pensando que no iba a poder hacer nada, ¿no? Sí. Un poco así. Luego hablaremos de algunos cuentos que me han llamado más la atención, pero
Pero hay como una serie de temas que se repiten, ¿no? O que a mí me parece como que los tratas de una manera muy personal, ¿no? El primero, desde luego, es la relación con las mujeres, ¿no? La relación con tus amigas, la relación con las mujeres, la relación con la mujer, ¿no? Aparece mucho. No sé si recuerdas los cuentos, pero hay varios en los que son dos amigas que se van al campo. De amigas, dices. Sí, de amigas, sí. Y sí me gustaría, no sé si esto tiene como alguna, en ti como algún reflejo, alguna importancia bueno, tú tienes un gran gineceo alrededor tuyo siempre de mujeres, y no sé si eso ha tenido como alguna influencia, o luego lo reconoces como alguna influencia en los cuentos, o no tanto, pero yo desde luego es la primera que me ha llamado la atención. La siguiente es la familia, si quieres pasamos a hablar más de la familia. Es interesante cuando te presentan un libro, porque claro, él ve cosas que yo no tengo ni idea. Ahora me dice esto, la relación con las mujeres, pero ¿cuántos cuentos hay en que tú te has fijado en eso? Porque yo... Probablemente no hay muchos, pero los que hay bueno, si no vamos a hablar directamente de algunos cuentos. Yo me acuerdo cuando presenté el primer libro, El hombre que pagaba noches enteras, que vino una mujer y me dijo, pero qué eróticos, ¿no? Yo pensé, ¿qué? O sea, la mínima intención, y además para nada pensé que podían ser, ¿no? O sea, que lo que ven los otros es muy interesante. No, siempre hay un, y Rosa Regas también lo comenta, hay un punto siempre de erotismo, pero está muy... Más sensual, ¿no? Sí, diría más, yo. Sí. Bueno, hay un cuento que se llama Ópalo abierto, que a mí me gustó mucho. Yo te leo aquí la nota, pero es una nota que es un resumen, vamos. Una escritora se marcha para escribir un cuento en un pueblo, mientras tanto su marido tiene una affair. Al final no sabe si la affair es cierto o parte de la historia que ella está escribiendo. Bueno, este cuento la verdad no te la voy a contar. No, ya, la verdad tampoco me interesa. Lo que me interesa es el cuento. Pero, o sea, hay una verdad detrás de este cuento, entonces... Fíjate que este título, Ópalo abierto... Ópalo es una palabra que repites en varios cuentos. Sí, porque es una piedra, ¿no? Pero cuando puse el título pensé, ahora espabilate a ver qué tiene que ver el cuento con ese título. Porque no tiene nada que ver el cuento con ese título. Pues no hubo manera de querer cambiar el título. Entonces finalmente metí el ópalo como buenamente pude, porque era una cosa de sonoridad, era una cosa musical que me gustaba mucho, ¿no? Además una cosa abierta. Yo tampoco muchas cosas no las sé, ¿no? De las que escribo. Pero ópalo abierto, ¿cuál era la pregunta? No, sí, me ha pasado. No, o sea, es la relación en este caso de la pareja, ¿no? Entonces hay cuentas como el caso de él, que es un personaje que no está, o sea, que es ella que está escribiendo el cuento, ¿no? Que nos hablaras un poco de este cuento. Es un cuento sobre la infidelidad, ¿no? Y la infidelidad da mucha literatura. O sea, eso, pues, una novela tras otra, ¿no? Sobre la infidelidad. Es un cuento muy antiguo, pero ópalo abierto, que está aquí, está en los nuevos, ¿no? Sí. Sin embargo, es muy antiguo, porque no me salía. Era un cuento que intenté hacer con un narrador muy distante, sobre todo porque era algo íntimo y lo quería distanciar mucho. Entonces puse mucho narrador cámara, al final no me acababa de convencer, entonces puse una primera persona, tampoco, al final no sé ni cómo, creo que es primera persona. Y el final le di todo un cambio, le di todo un giro que me tenía que cuadrar, ¿no? Está bien coger cuentos muy antiguos y ver qué pasa y por qué no funcionan. Y además es un riesgo, porque a lo mejor estaban mejor sin corregir que después corregidos. Pero bueno, ese es el riesgo siempre de la relectura, ¿no? Bueno, de algo que seguramente todos hemos vivido de alguna manera y estábamos hablando de ello. No te vayas así, mi amor. Yo creo que es un cuento que podríamos... También es muy antiguo. Así. Pero esto tiene toda la actualidad que le queramos dar. O sea, que un amante abandona al otro y tiene un accidente en un coche. La ruptura, el dolor del pasado y el miedo del futuro que no se conoce, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente aquí también habrá... ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es un comentario, es que hagas tú el comentario sobre el cuento, ¿no? ¿Cuál es el origen del cuento? O lo que quieras contar. También es un cuento antiguo, el No te vayas así, mi amor. Y
bueno, tiene que ver con una ruptura en una pareja, pero sobre todo en este cuento lo que me interesa... Hablemos del cuento, no tanto de la ruptura. Pues estoy hablando del cuento. Vale. Y sobre todo me gustaba mucho esta frase de ella que le dice, ojalá te mates, ¿no? Y pensé, ¿cómo vas a acabar un cuento tan... O sea, ¿cómo vas a evolucionar con esta frase tan fuerte? Primero porque, como digo, era un cuento de hace mucho tiempo y no me atrevía, ni me atrevía a matar a los personajes, ni me atrevía a que el personaje fuera mala o malo, no me atrevía a cosas tan fuertes, estaba como mucho más delicada y más en la lírica y más en esa cosa sensual, ¿no? Y aquí cuando me salió el ojalá te mates, pensé, venga, tira para adelante a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, lo fui construyendo muy poco a poco y me parecía muy interesante lo simbólico con la nieve en ese cuento, ¿no? Y cómo, bueno, y acaba bien al final el cuento, ¿no? Qué gracia lo de los personajes malos y la identificación con los malos. Veníamos hablando justamente de algo que no tiene que ver con esta presentación, pero yo creo que sí tiene que ver con la conversación que estamos trayendo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver. Esmeralda me recomendó hace un par de semanas ver la serie Ripley, no sé si la habéis visto alguno, la serie, no la película. Sí, bueno, está siendo un exitazo y ha tenido todos los premios y yo creo que lo merece, ¿no? Pero lo tengo a colación porque yo ayer acabé de verla y hoy nos hemos visto y entonces hoy me ha preguntado ¿con quién te has identificado de los personajes, ¿no? Entonces no vamos a destriparla, pero ha sido muy curioso. Ha habido otra persona, una conocida tuya, cuéntalo porque me parece interesante, sobre todo desde el punto de vista de la dificultad de los escritores y probablemente también de los lectores y de los televidentes, de identificarnos o de asumir moralmente que nos identificamos con el malo de la peli, ¿no? Yo me he acordado rápidamente, por supuesto, de estos del italiano, de los Soprano, ¿no? O sea, quiero decir, es que con Soprano te identificas desde el minuto cero, da igual, es un cabrón, es un misógino, es un asesino, lo tiene todo, pero te identificas con él, ¿no? Pero me resulta curioso la identificación con el malo, ¿no? Desde el punto de vista... La serie de Ripley, ya sabéis, está basada en la novela de Patricia Highsmith, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Porque yo no la vi y como no he leído nunca, ahora sí que la he empezado a leer, pero no la había leído. Entonces me pareció muy interesante esa construcción de personaje en la que por lo menos yo me puse a favor del malo. O sea, es que quería que se salvara el malo. Y pensé, pero ya que ha matado a 2 personas, pues yo quería que se salvara. Y claro, por la habilidad de la construcción, ¿no? Porque él es muy hábil, o sea, lo va resolviendo todo, es muy listo y acaba como... No sé, no es que empatizara a otros niveles, tampoco empatizaba con los otros. Pero es lo que sí que hablábamos, ¿no? Qué buena es esta escritora para hacer, en el libro más empatizas más todavía, es más humano el personaje. Qué bueno, o sea, conseguir que un personaje que es un asesino y que el lector quiere que se salve, o sea, hay que hacerlo muy bien realmente, ¿no? Sí, fíjate, que estaba leyendo aquí cosas que un cuento que me encanta, por ejemplo, también les he puesto nota a todos, me hace mucha gracia. Soy como un poco profesor de escuela. Bueno, Andrés me ha encantado, el cuento Andrés me ha encantado, que es el cuento de un hermano que llega, un hermano visita a su hermana, pero es que este cuento es particularmente dulce y duro a la vez, ¿no? Porque, y biográfico. No, fíjate que no lo sabía. No, es que yo quería hacer, bueno, luego hago un comentario de este cuento, sí. No, que es justamente que nos hagas el comentario del cuento, porque el cuento es una joya, de verdad. Yo creo que de lo mejor que tiene es este cuento Andrés, ¿no? Que es una hermana que visita a un hermano en un lugar tropo particular, ¿no? Sí. Estaba pensando mucho en la ficción, ¿no? Hasta qué punto la ficción es biografía también. Evidentemente es otra cosa, o sea, la biografía es un género y ya sabéis qué género es, pero la ficción parte de un lugar tan biográfico que a veces yo leo el cuento de Andrés y me toca profundamente porque solo hay una pequeña acción, ¿no? Que es una vez que mi hermano estuvo ingresado, solo con esa pequeña acción he podido construir todo un alrededor del relato.
Y claro, para mí, cuando leo... ¿No? ¿Hola? ¿Me oís? Sí. Igual, así, ¿no? No, que es interesante, igual que la poesía, que parece que la poesía no sea biográfica, la poesía también te puede tocar directamente igual, ¿no? Entonces, en este cuento de Andrés, que es un cuento, es un poco extenso también, ¿no? Tiene todo, claro, si un cuento es extenso, hay más universo, ¿no? Hay más recorrido para ir construyendo qué está ocurriendo. Y a mí me parecía muy bello poder construir un relato a partir de una acción tan mínima como es que mi hermano estuvo 4 o 5 días ingresado por un tema muy, muy sencillo, pero bueno, se solucionó. Y entonces, recuerdo que le dije a mi hermano, he hecho un relato de aquel momento tan en particular o tan delicado y me gustaría que lo leyeras, ¿no? Fíjate, ¿no? Lo que es la ficción, la biografía, da igual, pero él dijo, no es una cosa para hacer cuentos, ¿no te parece? Y pensé, hostia, claro, ¿no? O sea, qué lugar tan alejado que es para mí coger un acto así de mi vida y hacer una creación, que para mí es casi un homenaje a él, ¿no? Porque no lo ha leído, pero pues no le gustó nada, ¿no? Que también, para que veáis que es curioso, porque es un cuento... También toca mucho, ¿no? Es un cuento delicadísimo, donde lo tratas a él con un amor y con una compasión, en el mejor sentido, extraordinaria. Y además es un cuento que, como dicen los abogados con respecto a otro tema, el diablo se esconde en los detalles siempre. Es un cuento lleno de detalles, ¿no? Hay un detalle con los dedos de él, con otra persona que está ingresada, hay un detalle... Es un cuento lleno de cosas pequeñas que te sitúan perfectamente en el lugar, ¿no? Y te sitúan perfectamente sobre todo en la parte emocional de lo que está sintiendo él, que notas que es alguien que está perfectamente bien con respecto a todo lo que hay alrededor, pero también ves la diferencia entre el dentro y el fuera, ¿no? Y esa verja que les separa, ¿no? La verdad que es un cuento que me gustó mucho. Pues no sé, claro, es difícil hablar de este libro sin hablar de biografía, pero ya en fin, me gustaría hablar mucho del cuento de la familia que se reúne, ¿no? Porque ese es para mí ese es el otro gran cuento de la... No sé si está, ya no recuerdo si está en la nueva o en la antigua. Es probable que sea de los últimos de la nueva o de los primeros de la antigua, pero hay ese relato que otra vez está lleno de detalles, ¿no? De cómo son las relaciones familiares, ¿no? Que son cosas que si uno las ve desde fuera dice, pero ¿por qué detalle más tonto salta este? O qué frase más sacada de contexto dice este otro. Y resulta que todo eso es lo que conforma el universo familiar, sobre todo con los hermanos, ¿no? También con los padres, pero sobre todo con los hermanos. Sí, me haces pensar, ¿eh? Me haces pensar mucho. Tenía un profesor de escritura cuando estudiaba narrativa que decía, si queréis escribir tenéis que estar todo el día con... ¿Cómo se llama la alerta esta? No me acuerdo. Tenéis que estar todo el día muy alertas, porque cualquier situación es una buena historia, ¿no? Es una buena escena, pero para una persona que no escribe, esa escena no le va a dar para nada un deseo de escribir, ¿no? Entonces yo recuerdo en mi casa mucha atención, porque como había tantas cosas sin decir, sin que no se podían resolver, no se podía hablar, no se podía no sé qué, claro, eso para mí era un material bomba casi, era una explosión después. Entonces todo el silencio que, por las razones que sean, ¿no? Que ha habido en mi familia, por como son, posguerra, no sé qué, era muy complicado hablar, pues es mi propio material de escritura. Entonces esa escena, es verdad que era una escena que recuerdo, y que hay ficción evidentemente, porque no es todo tal cual, hay una parte en la que dices esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero así como en la biografía hay un pacto en el que a mí me cuesta mucho inventar, de hecho no se puede inventar cuando haces una cosa biográfica, eso es una estafa total, ¿no? Es biográfico, tienes un pacto con la verdad, ¿no?
Y lo bueno de presentar un relato o presentar una novela, aunque sea muy biográfica, es que el pacto con la verdad es interno solamente, porque de pronto dices, no, esto no lo puedo poner, o sea, esto no es verdad, no lo puedo poner, no me da para inventar. Sin embargo, hay otros rasgos y otras acciones en las que van muy bien para que sobresalga la acción principal, ¿no? Para que se refuerce lo que realmente quieres contar. Entonces, eso sí. Y en esa escena es verdad que hay cosas pues que no estaban pasando así, pero las más importantes, que son en las que me quería fijar y las que de alguna manera quería, iba a decir denunciar, sí, no es una palabra que me guste mucho para poner en literatura, pero sí, las quería resaltar y darles voz, ¿no? Porque estaban demasiado. Entonces, la cantidad de tensión que hay en esa escena, ¿no? Bueno, por salirnos de la parte completamente biográfica, por salirnos completamente, y que sé que no te gusta, pero es que es verdad que gusta, está muy presente. No es que si me pone nervioso. Claro, no, por eso digo, sé que no te gusta. Pero aquí a descubrir. Pero es verdad que está muy presente en todo el libro y no se puede obviar. A mí me gustaría como acabar con dos cuentos que me parecen una joya, ¿no? Uno es La mujer gorda. A mí ese cuento me parece de verdad, o sea, es que es un... El preferido de Rosa Regaz, La mujer ¿Ah, gorda. sí? El preferido de ellas. Ah, mira, es un relato que, utilizando un elemento como casi distópico no, pero bueno, un elemento que es muy perturbador, ¿no? De repente lo convierte a esa mujer, la conviertes en alguien tan próximo, tan añorado, tan que te has sentido alguna vez tú ser la mujer gorda en tu vida con los demás y tal, que me parece que me encantaría que nos contaras un poco sobre este cuento, incluso, bueno, Ya, fíjate, de este cuento no sé qué decir, porque es real. Estaba pensando de dónde me vino, porque es una mujer gruesa, con algún tipo de retraso, que en la playa corre detrás de los niños, pero corre porque quiere jugar con los niños nada más, ¿no? Entonces, todo ese pueblo, que es un pueblo, debe ser como un tipo Cadaqués o así, ¿no? Es un pueblo muy así, muy coburgués o entre burgués, y yo qué sé. Y entonces todo el pueblo se reúne para que ningún niño pueda acercarse a esta mujer, porque le dan miedo, ¿no? Entonces la protagonista le dice a su hijo, acércate, deja que te acerques ahí, ¿no? Entonces no tengo ni idea de dónde. Supongo que es como una rebeldía a esos prejuicios de alguien que parece que sea un ogro, y en realidad los ogros eran todo el pueblo que estaba impidiendo que se pudieran acercar a un alma muy, muy tierna, muy ingenua, ¿no? Y la protagonista se flipa mucho con ella, ¿no? Y la quiere conocerle, pero no tiene ningún interés, por supuesto, ¿no? Sí, tiene detalles muy bonitos, ¿no? Otra vez volvemos como a los pequeños detalles, ¿no? Uno es que durante el invierno esta mujer gorda desaparece y nadie sabe dónde está y no aparece en todo el pueblo, ¿no? Entonces es muy bonita esa especie de idea como de crisálida, ¿no? De que de repente aparece solamente en los veranos en la playa, ¿no? Se muestra solamente en los veranos en la playa. Y luego el enfrentamiento con el marido, ¿no? Que el marido no quiere que vaya. No, la verdad que es un cuento muy hermoso. Me hace acordar de esa frase de Hemingway, ¿no? Que decía siempre que el cuento es un iceberg. O sea, que tú solo puedes narrar del relato lo que está arriba en la cúspide y que para el lector era todo lo demás. Y ahora estaba pensando, claro, ¿qué quiere decir ese cuento? Pues bueno, dar más voz a los excluidos, ¿no? A los más marginados, a los más despreciados por la sociedad y realzarlo, ¿no? ¿No? ¿Qué más podía hacer esa lectura también de La mujer gorda? Sí, el otro cuento que a mí me llama muchísimo la atención, que también es de la serie nueva, es el de la maestra. Ese de la maestra. Es muy sencillito ese. A mí me encantó, me ha recordado la peli esta de... No es un hombre y una mujer, la película que ya de los años 50, el rollo entre la profesora y el alumno. No sé, el graduado. ¡Hala, qué lujo que la compares! O sea, me encanta. Es una historia muy clásica, a ver, muy típica, que es una maestra que se enamora... No, es el alumno que se enamora de la maestra y ella al final accede y bueno, se le cantan los libros y es muy antiguo, es que no sé qué decir. ¿Es muy antiguo ese cuento? Sí, sí.
Ah, bueno. Sí. Sí, es Bueno, romanticismo. a ver, a mí entre biografía y no biografía se me acaba un poco entonces yo creo que estaría bien si nos puedes leer Sí, voy a leer algún algo. cuento. Pero también quería decir que aquí hay un cuento, el último, Usted, que se llama Usted, que aquí es cuando empezaba a jugar con los pronombres, ¿no? Porque llamar de usted a un personaje justamente es una relación de pareja, que ya se han separado, entonces ella le llama de usted durante todo el libro, durante todo el cuento. Claro, aquí es la primera vez que dije voy a empezar ya a jugar con los pronombres y con los puntos de vista y con todo, ¿no? Y este fue el primer cuento que me publicaron. O sea, esto sí que fue una gran sorpresa porque además ni siquiera me avisaron. No, me habían perdido mi contacto. O sea, Enrique Murillo, tú lo conociste, ¿no? Enrique Murillo era un gran editor y traductor. Entonces, un día leyó unos cuentos míos y me dijo que voy a intentar publicar porque me gusta mucho lo que haces. Pero cuando lo publicó, perdió mi contacto. Entonces, alguien de casualidad en la salita de espera del dentista lo leyó en un diario, en un dominical 16, que tampoco existe, imagínate. Con Urtain, es que no me olvidaré nunca que era Urtain en la portada del diario. Toda la vida es Urtain y mi cuento. Y claro, me lo dijo una amiga, oye, he leído un cuento, podías avisar que has publicado. Y yo, ostras. Entonces me puse en contacto y me pagaron. Me compré mi primer ordenador con lo que me pagaron. Nunca más me ha pagado tanto por un cuento, ¿no? Entonces este cuento, bueno, ha quedado como un clásico. Y hemos hecho un QR. A ver, creo que lo han puesto al final. Sí, hay un QR aquí, al final del libro, en el que si clicáis se ve un cortometraje que hicieron Mariana bailando y yo con mi voz recitándolo usted, abreviado porque es un cuento largo, ¿no? O sea que podéis ver el corto aquí. ¿Es de algo de usted o...? ¿Qué queréis que lea? A ver. ¿Alguien ha leído el libro? Hay que leer algo breve porque si no... Bueno, arranca a leer y... ¿El que leíste con Edu? ¿Queréis que lea el que leímos en Barcelona? Es decir, que cualquier cosa... A ver, ahora ¿dónde está? Bueno, hay una cosa, yo sí quiero señalar también muy bonita que dijo Eduardo, y yo siempre lo recuerdo, y con Esmeralda siempre lo recuerdo cuando... Pero di quién es Eduardo, que no saben nada ellos. Bueno, Eduardo es el exmarido de Esmeralda, es un actor muy conocido de este país. Y un periodista con un poco de mala idea le dijo, ¿qué te parece lo que ha escrito Esmeralda sobre la separación, ¿no? la dura separación y tal? Y Eduardo, que es muy caballero, dijo una cosa muy bonita, ¿no? A mí lo que me interesa de Esmeralda es lo bien que escribe, o lo que me interesa reseñar hoy es lo bien que escribe. Me parece una gran escritora y creo que este libro lo testifica, ¿no? Y me parece una salida muy, muy buena, ¿no? De salidas buenas de matrimonios estábamos hablando hoy. Como sabéis, lo hemos mencionado antes, ¿no? Ha muerto Paul Auster. Y nosotros entrevistamos a Siri Hasbet en Bibliotea, que es mi otra vida. Entrevistamos a Siri Hasbet, a su mujer, hace 5 años en Bibliotea. Y fue una entrevista muy bonita, muy interesante. Y después de la entrevista había un encuentro con, así como, pues había 300 personas con ella. Y entonces una lectora levantó la mano al final y dijo, y preguntó, ¿no está usted un poco harta de que siempre la relacionen con ser la mujer de Paul Auster? Entonces ella fue muy rápida y muy contundente y lo dijo de verdad desde un lugar muy, muy hermoso. Dijo, pues eso se lo va a tener usted que preguntar a Paul Auster, porque en realidad es a él a quien identifican como el marido de Siri Hasbet, porque yo vendo muchos más libros que él, soy mucho más conocida en Estados Unidos y es el resultado de, en realidad, una grandísima escritora que si no habéis leído os recomiendo tantísimo como a Paul Auster. Bueno, es arriesgado escoger un cuento entre todos, porque claro, a ver si no os gusta a nadie. Eso no va a pasar. O sea, qué riesgo, ¿no? Lo escojo porque es uno breve que lo puedo leer. Este lo leímos en Barcelona. Claro, daba mucho juego porque lo leía con mi exmarido y el cuento se llama Te mato. Muy divertido. Y yo lo quería leer con Pepe, pero como no quiere leer,
Pues, yo qué sé. A ver, un nombre. Venga, Romeo. Tengo un actorazo. Venga. Necesitamos otro libro, necesitamos otro. Bueno, ponte a mi lado. No, mira, mira. ¿En qué página es? 69, mira. No hace falta, Pepe, porque nos ponemos así. Que coja el otro micro. Un trozo yo y un trozo tú, vamos a improvisamos. Bueno, no os lo toméis en serio, el cuento. Todas las noches, antes de cerrar los ojos, te mato. Incluso con los ojos cerrados, cuando creo que no voy a poder dormir, empiezo a matarte y me duermo. Temo que este hábito me haga daño, pero como no sé qué clase de daño y como no he notado nada, te mato y cada vez te mato. Llego hasta tu casa a altas horas, ya duermes, entre mis manos un trapo rociado. Sigilosa. En cuanto me acerco, algo cruje y te despiertas. No sé si consigues verme, reconocerme, el trapo en la nariz y caes. Entonces busco entre tus cosas. Sustraigo de la estantería lo que vas a necesitar para ir a un bar a tomar un café y para cargar y descargar tus trastos en el coche. Estas cosas que necesitas las conozco bien y lo he pensado todo bastante bien. No sé hasta dónde soy capaz. La forma en que te mato no es con nada que punce ni que abra, en ningún momento. A veces me atrevo a no ir allí y me duermo. A veces voy con ellos, los que lo saben todo. Vienen conmigo, se adelantan y te matan. Y yo no miro a los lados, no pienso en las consecuencias de que haya testigos, no pienso en un corazón delator, no. Lo hacemos así. Ellos se acercan hasta la puerta de tu casa. Toc, 2 veces. Tú sales. ¿Qué hay? Y uno de ellos saca del sobre todo algo. Uy, me perdí. Es un sobre todo, es en argentino, es un abrigo. Ok. Saca del sobre todo algo. Yo no te veo. Tú dices que haces 2 veces. Y zas. Te dan en el pie y se te abre el cuero del pie, la lana del pie y el tendón. Antes de que grites nos vamos. No sé si has conseguido verme, reconocerme. No me importa. Ahora hay un círculo en la tierra. No sé cuándo voy a dejar de matarte. De ir en coche hasta tu casa, vendarte los ojos, apresar los nervios de tus 2 manos con un aro de metal. Después, empujar tus palabras hasta el coche, conducir. Aquí también yo estaría con ellos, con los que lo saben todo. Y lo haría sin pensar en las consecuencias de nada. El hombre que va delante te vigila. Sabe muy bien hasta dónde todo. Y esto es lo que hace. Para el coche, abre la puerta y te empuja. Abre un círculo en tu espalda y te deja ahí, en el terraplén de la ciudad. Soy yo quien hago un gesto, como si fuera a quitarte la venda blanca de los 2 ojos, y el hombre que nos ha traído hasta aquí, quien me detiene y dice, déjalo ahí, les apañará, libre otra vez. Y te Y te mato. mato. Me gustaría saber qué noche dejaré de ir, qué noche me tendré que volver. Y cuando parece que no ocurre nada, que ya nada debería ocurrir, voy otra vez y te mato. Y abres los 2 ojos y el paño rociado en toda la boca y caes. En el sopor te tizno el lóbulo y la frente y rotulo la taza, el plato, la loza. El azul es acrílico y difícil. La loza, el plato en la pared y la taza blanca. Con las manos de azul me llevo lo que vas a necesitar para irte. Entro en el coche, me voy, regreso y te mato. Cada noche en la axila un bidón. El campo prende rápido. Es muy tarde. Siempre es muy tarde. Abro la boca del bidón y dejo caer el oro negro. El rojo tan térmico y tan onérico. Hace mucho calor cuando me voy. Pero yo ya estoy durmiendo. Un pie al aire, el algodón cubre la noche y ya estoy dentro. Y sin saber las consecuencias de matarte tanto. Te mato. Hubiera sido mejor matarte en el sur, en la misma ladera y en el mismo suburbio, con el sabor y el sudor del sur. Matarte una sola vez, fin. Pero no lo hice. Y ahora no sé cuántas veces, porque no sé cuántas veces la imagen, porque cada noche, cuando parece que no ocurre nada, el bidón, el trapo, el metal, los otros, el azul, los 2 ojos, el tendón, la espalda, el círculo. Yo te mato de un salto y guardo tus tendones en un guante, la palabra en un paño, y de un salto como un ciervo empiezo a rodear tu casa, y te mato sin punzar, sin abrir nada, y luego dentro de la primera aurora. No sé las consecuencias de esto.
Podría eliminar el pronombre, el sustantivo, el verbo, lo más audaz de mí misma. Podría mirar el boqueo, cansarme, doblar el oro. Decirle a los otros, a los que lo saben todo, que ya está el suburbio y el ruido de los coches, y dormir en la primera luz y despertar en la primera luz. Podría no abrir más círculos, no prender ningún campo. Poner en el cabezal del sueño el color de los apriscos, guarecer el animal del animal mismo. Si hiciera todo eso, me irían las ganas de ir, de volver, de abrir zanjas. Yo no sé cuántas veces, cuánto tiempo. No sé las consecuencias de esto. Esto. Es esto y te mato. Por si acaso te mato. Es muy difícil sin darte cuenta. Este es totalmente biográfico. Es el más biográfico de todos. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta a alguien, alguna duda o queréis... Ah, mira, por ahí. Pregúntale a él. No. Bueno, me ha encantado este cuento, me ha encantado. Y como me encanta la obra de Esmeralda, toda. Y lo que yo quería plantear, porque a mí, yo soy muy de escribir también autobiográfico, y entonces siempre me pregunto, porque cuando yo leo obras de otros autores, hay algunas como que uno siente vergüenza por pudor quizás o porque estás viendo demasiado directamente a la persona. Y yo me lo preguntaba para mí, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para crear esa distancia? Bueno, entonces, lo que sí que he notado en Esmeralda, que tiene mucho material autobiográfico en su narrativa, es que no me produce ninguna esa especie de pudor, esa especie de rechazo, ¿no? Y escuchando yo ahora este cuento que dices tan autobiográfico, ya lo sé, pues pensaba si no sería cuando uno logra que esa voz se haga más universal y no se haga contar la batallita del autor o contar su historia no elaborada del todo, ¿no? Cuando está como la rabia dentro o demasiada emoción sin elaborar, ¿no? Entonces lo que yo he notado en este cuento es que te trasladaba a un mundo poético, a otro espacio, que no era el cotidiano, el real. Y ahí es donde... Que es un relato fantástico, en el sentido de género fantástico, no es real, no está matando a nadie. Pero generalizando lo que dice ella, ¿no? Lo que dices es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Porque Duras siempre dice que que hay que hablar de una misma para que eso sea universal. Ella cuando le preguntaban, ¿es autobiográfico? O sea, ¿de qué hablan tus novelas? ¿No? Le preguntaba creo que era Pivot o el Soler, no sé. Ella decía de mí y de ti y de todos, ¿no? Pues un poco es lo que estás diciendo, ¿no? Pero lograrlo... Bueno, claro, porque esto lo hablaba hoy con Pepe, ¿no? O sea, historias para contar tenemos todas, ¿no? Pero es como cuentas la historia si están todas contadas ya. Es como la cuentas, ¿no? Yo quería añadir una cosa nada más, y por generar un poquito de polémica también, ¿no? Es que no estoy muy de acuerdo en una cosa que has dicho antes sobre el pacto con la realidad, ¿no? Con la verdad. El pacto todavía mejor, entonces, el argumento. Porque dices el pacto con la verdad.
Si no recuerdo mal, tú eres psicoterapeuta o has sido psicoanalista, ¿no? Peor es psicoanalista. Psicoanalista, bueno, sí, psicoanalista. Bueno, supongo que es difícil encontrar una profesión donde la verdad pues tenga más, en fin, más realidades distintas o más análisis distintos, ¿no? Que la tuya. Entonces yo como ese pacto con la verdad, no sé si existe, y creo que la autoficción buena, la que a mí me interesa, viene a demostrar que eso que es la verdad, pues, en fin, lo podemos poner bastante en solfa, ¿no? Porque no existe una verdad así, ¿no? O sea, cuando uno está en una sesión de terapia, pues, ¿cuál es la verdad, ¿no? Pues, ¿qué más da? ¿Cuál es la verdad, además, en el fondo? La tuya, ¿no? La que está pasando en ese momento. Cuando eso lo trasladas a la literatura, pues creo que en realidad la verdad también da igual, porque lo importante es un poco lo que has dicho aquí ahora al final, es cómo lo haces, ¿no? O sea, por qué Borges consigue con dos elementos así y con dos ideas contarte en un cuento una verdad que te mete desde la segunda línea, ¿no? Bueno, ¿y esto es la verdad o no era verdad? Pues seguramente el material es biográfico, pero... Sí, total, en la autoficción la verdad es tuya, ¿no? Haces con esto lo que quieres, es un juego la autoficción, que además ahora todo se categoriza, ¿no? La autoficción, no sé qué, bien, no sé qué. No, yo decía más en la memoria, tú puedes decir la verdad que quieras y puedes construir un recuerdo totalmente ficticio. Es que sí, ahí te pueden dar si tú estás hablando de otra persona y dices mentiras. Ese es el pacto que quería decir, ¿no? Pero es una cosa muy íntima, ¿eh? Yo cuando escribo diario no miento, entre comillas, porque qué es mentir y qué no, si quieres. Pero no miento porque no puedo. Sencillamente hay algo que me lo impide, ¿no? Como en el Irse, por ejemplo. El diario de Irse, yo no he contado todo, evidentemente. No soy tonta como para contarlo todo. Tengo una hija, tengo un exmarido, o sea, no me da la gana. Pero no porque me lo haya impuesto, sino porque había un pacto conmigo, ¿no? Yo cuento lo que necesito contar y lo que quiero. Y ahí yo sí que siento que he contado la verdad, una verdad, y mi verdad, evidentemente, es mi punto de vista, ¿no? Más en las escrituras más personales, ¿no? ¿Tú crees que el cuento de Irse, por ejemplo, porque es un ejemplo muy bueno sobre lo que estamos diciendo, el cuento de Irse, lo hubieras escrito igual cuando lo escribiste ahora? ¿Hubieras escrito lo mismo? Claro, no puedo responder a esto, pero ahora no lo hubiera escrito más, ya te lo digo. Yo lo escribí en un estado necesario, diría, ¿no? Si es que hay un estado necesario. Pero yo no quería escribir Irse, no quería publicar un diario, porque me parece una exposición muy cruda, pero no podía escribir ninguna otra cosa. Sé que queda un poco tópico esto, porque lo dicen muchos escritores, pero no podía, o sea, tuve una batalla, decir, no se te ocurra ahora ponerte a publicar el diario. Es verdad que escribo diario desde que tenía 13, 14 años, entonces es una forma de optimizar todo un trabajo que he hecho durante muchos años, ¿no? Pero había, como lo prohibido, no podía escribir otra cosa más que eso, ¿no? Estaba pensando eso. Sí, hay algo que no sé hasta qué punto decido cuando escribo o no escribo, ¿no? Entonces era necesario. Ahora, claro, es que, claro, yo qué sé. Claro, Irse tiene mucho más de biografía que lo prohibido, pero sí me parece que probablemente no hubieras escrito el mismo libro, y la verdad sigue siendo la misma, si supuestamente existiera una verdad, ¿no? Así como... De alguna manera, el diario estaba escrito, porque yo escribí diario durante todo mi proceso de separación, o sea, era una cosa que estaba escrita. Lo que no estaba es escrita para publicarse. O sea, tenía que tener exactamente el mismo rigor con el que escribo un relato o una novela o lo que sea, no podía tal cual estaba eso publicarse, porque no tenía el mínimo interés literario, ¿no? Pero ya estaba escrito, quería decir, que ya tenía el material, ya no tenía que inventarme nada, ya lo tenía, ¿no? Fernando Vallejo, el escritor colombiano que vivió tantos años en México, decía que a él solamente le interesan los escritores que escriben en primera persona, que escriben con el yo por delante y además con cosas que les han pasado realmente. Y de hecho él decía que él solo leía a escritores que escribían con el yo, ¿no? Que el yo era
el narrador de la historia. Bueno, cuando se lee El desbarrancadero o la Virgen de los Sicarios uno lo entiende, ¿no? Que sea así. No sé si estoy muy de acuerdo. Sobre todo porque él ponía como que un poco también acentuaba lo que tú dices, ¿no? Que la verdad es una y tiene que ser contada, ¿no? Bueno, la confesión, que es un poco las escrituras estas del yo, tiene una fuerza. Se sabe escribir bien, tiene una fuerza propia. De hecho, a mí me interesan mucho las biografías pero es verdad que, un poco como dice Perdiles, que como esté mal contada, para mí es un tostón, sea verdad, no sea verdad. No sé, Bueno Vallejo no lo he leído. Pero con esto de la primera persona, me acuerdo una vez que Vila Matas decía los puntos de vista son una tontería y una estrategia que se montan ahora los analistas, porque en realidad siempre hay una primera persona que escribe. O sea, basta que hagan una teoría para que venga otro y te desmonte la teoría, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. Sí, gracias a los dos por la presentación. Estaba pensando al principio y quizá con las últimas preguntas algo se me ha pisado la pregunta, pero todavía no la he resuelto. Esmeralda, si la Esmeralda de los 30, de los primeros cuentos, pudiera podar, como tú dices tanto, ¿no? Pudiera hacer una poda de los de ahora, ¿dónde tendría esa línea roja? ¿Dónde estaría lo prohibido para ella? ¿Dónde estaría la censura? Y al contrario, ¿dónde a ti te parece que leyendo tus primeros cuentos hubieras podado? Algunos los he podado, pero otros no sabía por dónde entrar. De hecho, sentía que si entraba mucho los podría empeorar, ¿no? Entonces no es tan sencillo corregir, ¿no? A veces corriges y yo siempre tengo una anécdota de que una vez presenté un cuento en Adrogué, en Buenos Aires, un cuento que yo pensaba, este cuento, bueno, es igual, esto. Lo presenté, lo había trabajado un poco y lo presenté. Entonces, como pasa, hasta que presentas un cuento a un concurso y pasa algo, han pasado 6 meses, me puse a trabajar ese cuento un montón porque no se entendía nada. Digo, es que qué mal, no se entiende ni torta. Venga a trabajar el cuento. Finalmente me llamaron de Adrogué, que había quedado finalista, y en ese momento Eduardo tenía una coproducción Buenos Aires, España. Total, que me coincidía que iba allí, ¿no? Cuando fui, evidentemente, a Adrogué, el pueblecito de Borges, maravilloso, cuando leyeron ese cuento, yo no lo tenía. Estaban leyendo el cuento primero. Era mucho mejor ese cuento primero que el cuento final que había corregido. O sea, tuve que pedir que por favor me dieran el cuento, porque es que no lo tenía. ¡Qué bueno! Es el cuento que está aquí, es la línea, ¿no? Y luego, pues claro, volví a coger el cuento original, le di un toque, pero pensé, ten cuidado, porque siempre es algo que tengo muy presente, que a veces intentar mejorar algo mucho, lo que hace es empeorarlo. Pero también cuando escribes, yo no sé si está presentable lo que estoy haciendo o no. Por eso necesito los lectores después, ¿no? Hago mucha revisión y pregunto siempre a un par o tres de amigos, muy amigos, con el que confío el criterio, ¿no? O sea que a veces no metí mucha mano en los primeros cuentos, ¿eh? También me daba muchísima pereza, era algo que ya había trabajado, acabado, y digo, oye, ¿dónde vas aquí si no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Esos ya están. Bueno, chicos, Yo quiero hacer una pregunta, es una pregunta un poco tonta, ¿eh? Una consulta, gracias. Que es una pregunta un poco tonta, ¿vale? No, pues, creo que es tonta porque la hago yo, que soy la tonta, no, porque la pregunta es un poco tonta, pero a mí me surge toda esta... Claro, es difícil de formular porque la escritura es siempre pues una novedad, tiene que tratar de interesar, es arte, y está ya todo muy contado, lo has dicho antes, muy bien dicho, ¿no? Pero a mí me da la sensación a veces cuando leo ahora las cosas que están dirigidas a un público muy endogámico. O sea, muy endogámico quiere decir a público que está muy acostumbrado a ir a talleres, que está muy acostumbrado a ir a... Es un poco endogámico. Entonces, yo me pregunto, cuando yo noto que está demasiado pulido,
lo que leo, demasiado pulido, demasiado perfecto, demasiada la palabra corta, el ritmo rápido, demasiado pulido. Yo me pregunto, cuando eso estáis en el papel, ¿cómo es el lector implícito? Porque el lector implícito no es ese lector. Es un lector. ¿Cuál es la pregunta exactamente? La pregunta es ¿por qué limitáis tanto a vuestro público? Con tanta limpieza. Yo no tengo. Bueno, es que la pregunta no es fácil, y está mal formulada. Sí. La pregunta está estupenda. No, yo no limito a nadie. No sé qué responderte. Es que no siento que limite a nadie por la corrección, dices, porque está pulido. Es que no acabo de entender la pregunta. Bueno, yo creo que ya mejor no lo puedo formular. No lo sé. Bueno, yo creo que esa es una pregunta a lo mejor vamos a hacer una firma de ejemplares. Exacto. A lo mejor one to one. Exacto. A lo mejor. Muy bien, ahí queda. Fenomenal. Obviamente. Es interesante, en cualquier caso es interesante porque habla. No me parece ninguna pregunta tonta. Es una pregunta interesante. Hacia quién se escribe hoy en día y, Sí. y por qué se escribe de una determinada forma con un lenguaje muy pulido. No me parece una pregunta Es tonta. interesante porque habla de los lectores. Se ha perdido mucha espontaneidad, frescura. Bueno, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Veo demasiada Depende de quién. perfección, Es que ¿no? está generalizando de mucho. quién, Es una sí. generalización demasiado grande. Hay una cantidad de libros, una cantidad de estilos en los que la frescura no se ha perdido. Perdonadme, Perdón. tenemos ¿nos que tenemos que cortar. ir? Sí, nos tenemos Vale. que ir. Para que te tiempo a la firma. Si alguien quiere que Esmeralda le firme el libro, ¿se va a poner allí o aquí? Aquí mismo, los libros están en caja, así que hay alguien que los quiere. Pues aquí, ahí lo puedes comprar. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.